Buenas tardes, ¿Sí? doctor. Ah, ya, ¿Aló? gracias. ¿Sí? Sí, sí. Ok. No, no, sí, justamente quería comentarle para que grabara la clase. Sí, sí, Gracias. sí, sí, disculpe, se me pasó, disculpe. Entonces, en No se la preocupe. evaluación prenatal tenemos estos inconvenientes, ¿no? No sé, este tipo de evaluaciones. Obstrucciones, generalmente es un panorama amplio, como les dije. De entre ellos están las obstrucciones de la unión pielo-ureteral. Puede haber obstrucciones de la unión entre el uréter y la vejiga, reflujo, puede haber ureter doble, ureter duplicado, puede haber válvulas de ureter posterior y otras, ¿no? Entonces, todo este grupo que vemos acá, vamos a ver, estos grupos que ven acá, son los que nos causan más frecuentemente, ¿no? Y a la cabeza, siempre a la cabeza tenemos a la obstrucción de la unión pielo-ureteral, a la cabeza. Y en segundo lugar, las obstrucciones como de la parte distal, ¿no? Y también incluso el reflujo. Pero a la cabeza siempre obstrucción de la unión pielo-ureteral. Normalmente el imagenólogo, el ecografista, pues nos envía, a veces enviamos las fotos, siempre es bueno ver las imágenes, siempre es no solamente guiarnos por el informe del colega imagenólogo, ¿ya? También hay que ver la imagen de la foto, de la ecografía. Entonces acá vamos a tratar de dibujar más o menos qué sería una vía colectora superior, ¿sí? Y acá la vejiga, ¿ya? Acá abajo la vejiga. Entonces, cuando nos referimos básicamente a hidronefrosis, si solamente hace ese informe ecográfico el colega de imágenes, uno se enfoca que el problema es acá, a nivel de la unión pielo-ureteral, aquí nada más. O sea, aquí está dilatado. O es importante ver la imagen y el informe. Y si hay dudas en el informe, preguntar al imaginólogo, ir a buscarlo, llamarlo. Ellos muchas veces de forma gustosa te van a atender, ¿no? Los colegas siempre estamos para colaborar y para llegar a un diagnóstico más preciso. Ha pasado que a veces hemos ido a buscarlos y siempre están atentos a aclarar tus dudas. Entonces, aquí, por ejemplo, si solamente nos llega el informe de hidronefrosis, uno solamente piensa que es a este nivel, ¿verdad? Una cosa distinta de hablar de hidroureteronefrosis, que básicamente implica que está dilatado toda la zona de la pelvis renal y el uréter. Y bueno, también los cálices, ¿no? También los cálices. Entonces, primero en el informe fijarnos si es hidronefrosis solamente o es hidroureteronefrosis, ¿sí? Porque cada uno mentalmente se piensa en otras cosas, ¿no? Eso sería pues lo ideal. Muchas veces a veces no se evalúa bien el uréter, no se aprecia bien y el colega concluye como hidronefrosis, ¿ya? Lo ideal sería que nos escriban si es solamente hidronefrosis o es hidroureteronefrosis, ya chicos, esas dos cosas son distintas. Y lo digo por qué, por lo siguiente. Cuando existe obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿no? Ya su mismo nombre lo dice, obstrucción es al nivel de la unión de la pelvis del riñón con el uréter, o sea, a este nivel más o menos, ¿sí? A este nivel. Entonces, como existe un defecto, existe una obstrucción a este nivel, todo lo que está por encima se va a dilatar. Hay una gran dilatación de la pelvis y de los cálices, ¿ya? Pero la zona inferior no se ve afectada, ¿sí? No se ve afectada. Ahora, cuando ya hablan de hidroureteronefrosis, ¿no? Por ejemplo, en los casos de obstrucción de la unión, por ejemplo, acá, de la unión uretero-vesical, el problema está aquí, al contrario, el problema está en la unión entre el uréter y la vejiga. Entonces, por imágenes, tendríamos que ver una hidroureteronefrosis, o sea, la dilatación completa de todo el uréter y de la pelvis y de los cálices, ¿no? Eso es lo que uno esperaría encontrar en las imágenes, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay que diferenciar bien esos dos puntos, ¿ya? Esos dos puntos. Vamos a tratar de tocar cada uno ahora en adelante, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Antiguamente, como les comenté, el diagnóstico era ya en la etapa postnatal de la obstrucción de la unión pielo-ureteral, ¿no?
neonatos o el diagnóstico era en lactantes menores. Pero cada vez más nos llega el diagnóstico en neonatos, ¿sí? Lo primero que cuando se llega a neonatos siempre hay que tratar de ver qué grado es de hidronefrosis. Mientras más grave sea la hidronefrosis, propiamente es un problema obstructivo, nos orienta más a un problema obstructivo. Si es una nefrosis moderada, severa, posiblemente tenga un factor anatómico posterior, ¿no? Que se descubra en la etapa postnatal. Si es algo leve, puede ser hasta transitorio, ¿ya? Así es que cuando son leves no nos llaman la atención. En moderada y severa sí ya uno va planificando posiblemente de qué se trata, ¿sí? ¿Y eso en base a qué clasificamos esto? En base al diámetro antero-posterior de la pelvis renal, ¿no? De acuerdo al trimestre de gestación, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estamos aquí, a este nivel, tercer trimestre. Básicamente estamos a ese nivel. Luego, bueno, si ya nos llegó el paciente en una etapa, ¿no?, postnatal, habitualmente nos viene por síntomas, ¿sí? Por ejemplo, hacen infecciones urinarias, pueden tener dolor, tipo cólico renal a veces, dolor, porque hay una obstrucción de la vía urinaria, puede ser una masa palpable, ¿sí? Porque hay casos de severa hidronefrosis, se puede palpar, puede haber sangrado también, hematuria, y también puede haber también litiasis urinaria, ¿no? Pero secundaria a la obstrucción. La obstrucción de la unión piel-ureteral forma una éstasis urinaria a nivel de la pelvis del riñón, y esto favorece la formación de cálculos, de litos, ¿ya? Entonces, en la etapa postnatal ya nos llegan con estos síntomas, ¿no? Variados. Entonces, sí puede ser sintomático, o a veces en un estudio general por algún tipo de otro tipo de estudio, pues un estudio también incidental, le puede hacer una ecografía de abdominal por otro motivo, ¿no? Y encuentran hidronefrosis también. Entonces, puede ser sintomático o también incidental, ¿no? En los niños. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo evaluamos cómo tratamos de evaluar una hidronefrosis? ¿Cómo nos aproximamos a esto? Básicamente, cuando es en hidronefrosis, pedimos al paciente evaluarlo en la etapa postnatal, ¿sí? Etapa postnatal. Habitualmente lo evaluamos después de 2 días o después del quinto o séptimo día de nacimiento, ¿ya? Porque los primeros días el recién nacido pues va a perder líquidos por la adaptación al nuevo medio, entonces eso puede ser que la hidronefrosis se infraestime, ¿no? Sea una estimación hacia abajo. Después de la semana recién recupere el paciente, ¿no?, su estado de hidratación, su volemia y recién se manifieste la hidronefrosis. Entonces la evaluación es, algunos plantean después de las 48 horas, otros plantean después de los 5 o 7 días de recién nacido. Entonces, a la semana, habitualmente nosotros le pedimos una ecografía de control, a la semana de vida, ¿ya? No antes, por lo que estamos comentando, porque antes se puede infravalorar la verdadera dimensión de la hidronefrosis. Muy bien. Si a las 48 a las 48 horas o a la semana solamente nos puede dar negativo o positivo, ¿no? O sea, el resultado, ¿no? Está con o está sin. Hay que evaluar eso. Si fuera negativo, pensamos que había una evaluación previa, ha sido una hidronesis transitoria y de manera repetimos al mes, mes y medio de vida al paciente. Pero si persiste con esto, sigue con hidronefrosis, ¿no? Ya nosotros pensamos si aquí existe algo estructural, algo propio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos hacerle ya exámenes más avanzados a este paciente. Por ejemplo, medicina nuclear, radiorenogramas, ¿no? Videohistorografías, ¿sí? Ya se tiene por este lado. Vamos a verlo más a detalle, no se preocupen, pero más o menos ese es la idea, ¿sí? A los pacientes que tienen hidronefrosis muchas veces y no le podemos hacer mayor tipo de intervención hasta que ganen peso, ¿no? Hasta que sea un peso adecuado. Entonces, siempre a los pacientes que tienen esta normalidad hay que dejarles profiláctico ya por infección urinaria. Hay que dejarle en este caso, un ejemplo es
amoxicilina a 20 por kilo como profilaxis antibiótica, porque pueden hacer infecciones urinarias, pueden hacer pielonefritis, ¿no? Pueden hacer hasta cicatrices renales esos pacientes pediátricos. Siempre si hay sospecha de una anormalidad, ¿no? En este caso, poner antibiótico profilaxis, ¿ya? Aquí nuevamente, ¿no? Aquí nuevamente, un cuadro similar de otro texto. Hidronefrosis prenatal, siempre hay que confirmarlo, ¿no? Después del nacimiento, a la semana de vida más o menos, ¿sí? Este texto, a la primera semana. Nosotros habitualmente le pedimos después del séptimo día de vida un control ecográfico. Como dijimos, si fuera normal, ¿no? Repetimos la ecografía de todas maneras al mes y medio. Por más que sea normal, no decimos, no hay nada, es transitorio. Puede ser que el niño aún todavía persista deshidratado, puede ser que haya demorado en recuperar su nivel de hidratación, su nivel de volemia, estos pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces esperamos un control al mes y medio, ¿está bien? Ahora, si hay ionefrosis, bueno, pasamos a otro tipo de estudios. Y si no hay ionefrosis, entonces ya no requiere más seguimiento. Por el contrario, si le repetimos la ecografía a la semana de vida y existe leve, ¿no? Moderada, severa hidronefrosis, pasamos ya a otros estudios, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que más nos preocupa a veces? Porque nos llama más la atención, porque puede causar daño renal, puede causar cicatrices renales, entonces, y eso provoca pérdida de masa renal funcionante, ¿no? Nos preocupa mucho el reflujo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una videocistografía, es lo que a veces pedimos, ¿sí? Para detectar reflujo vésico-ureteral. Si es que hay reflujo, si es que hay reflujo en la imagen, de todas maneras iniciar con antibiótico profilaxis, dejar indicado. Y después ir planeando la cirugía cuando el paciente pues tenga más peso, ¿no? Cuando la paciente lo pueda permitir, lo pueda tolerar, ¿sí? Pero inicialmente dejamos profilaxis, ¿no? Antibiótica, y también podemos hacer exámenes de medicina nuclear para evaluar si tiene o no tiene cicatrices renales, daño renal previo. Si no hay reflujo, entonces seguimos en el seguimiento, pero ya hacemos otro tipo de exámenes, ¿no? Por ejemplo, exámenes de medicina nuclear, que ahora vamos a comentarlo, ¿sí? Estamos acá, para ver si existe obstrucción de la unión pielo-ureteral o no, o también obstrucción de la unión uretero-vesical. Y si es que no hay mejora, no hay este tipo de problema, básicamente seguimiento de terapia conservadora. Entonces, aquí lo que nos preocupa es ver si existe o no existe el reflujo, ¿ya? Reflujo vesiculateral. Porque la orina, normalmente pues la orina de la vejiga no tiene por qué regresar al uréter. Y en estos casos la orina de la vejiga regresa al uréter, regresa a la pelvis, a los cálices y puede infectar todo el parénquima renal. En pacientes pequeños a esa edad, ese riñón que está en crecimiento, en formación final, se infecta, cicatriza, pierde función renal y acaban hasta el falla renal los pacientes con los años. Es peligroso. Bueno, nuevamente el cuadro, ¿no? Este es otro cuadro para que nuevamente la idea ya quede más clara, ¿sí? Ya nació el pequeño, ecografía la primera semana, como ven acá, es algo repetitivo siempre, y luego hay que repetir de todas maneras al mes y medio de vida, ¿sí? Si hay nefrosis, bueno, ya no hay intervención, no hay seguimiento, se descarta. Si existe hidronefrosis leve, acá este cuadro lo bueno es que lo trata sin dilatación del uréter, por ejemplo, y es un grado 1 o 2 nada más, o sea, en este caso uno pensaría solamente en obstrucción de la unión pielo-ureteral, pero sin algo leve nada más. Entonces, podemos incluso manejarlo de forma conservadora, se podría tener incluso, esperar unos meses más. Si es moderada, severa hidronefrosis, ¿no? Marcada dilatación de la pelvis renal, ¿no? Incluso hay dilatación del uréter, ¿sí? Entonces pensamos en algo más, no es lo más frecuente, pero es la que podría
causar daño renal al niño, ¿no? Podría causar más daño renal al niño. Hacemos una cisto-uretrografía, ¿ya? Para descartar el flujo vesicoureteral, acá, ¿no? Si hay reflujo, antibiótico profilaxis. Si hay obstrucción del tracto urinario inferior de la unión, bueno, hay que hacer la cirugía, porque acá de todas maneras va a mejorar en cirugía. Y si no hay reflujo, podemos hacer exámenes de test de furosemida para evaluar o no obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿ya? Básicamente esto. Ahorita vamos a comentar esta parte de acá en la siguiente imagen. Acá. Entonces, por ejemplo, ya el paciente nació, le hicieron el seguimiento, se hizo la ecografía a la semana, al mes y medio, se le hizo la cistolografía miccional seriada, ¿sí? Y te queda como diagnóstico eventualmente una obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿no? ¿Por qué? Porque la ecografía, dilatación marcada de la pelvis, ¿sí? El uréter está normal o no se aprecia o no está dilatado. Entonces uno piensa en este caso, en una obstrucción de la unión piel-ureteral, ¿ya? Entonces estamos acá. Entonces dijimos que el paciente se diagnostica de forma sintomática en la etapa postnatal, dolor, infección urinaria, forma cálculos, hematuria, masa palpable, ¿sí? O puede ser un hallazgo incidental en neonatos, ¿no? En niños también. Es una ecografía por otro motivo, por otra causa, y le encuentran de forma incidental esta hidronefrosis y de ahí empieza todo el estudio donde se encuentra obstrucción de la unión piel-ureteral. Muy bien. ¿Cuándo es que básicamente hacemos o indicamos unas cirugías? Cuando existe empeoramiento de función renal, ¿sí? Empeoramiento del grado de nefrosis, existe casos de pleural bilateral, ¿no? O el manejo clínico médico va a ser difícil, ¿no? A veces los pacientes que a veces no vienen a su control, viven en el país, en la parte interior, no regresan, no van a hacer seguimiento, y puede ser que ese patrón de funcional empeore con el tiempo y los padres nunca vuelvan. Y entonces, a veces, cuando esos detalles, esos problemas, también se puede eventualmente hacer la cirugía. ¿Qué examen básicamente pedimos a eso? Comentamos que la ecografía siempre nos va a orientar, ¿no? Por ejemplo, acá ven esta imagen ecográfica, acá en la imagen número 1, pueden ver el parénquima, vamos a trazar el parénquima renal. Estamos eh, poniendo color al borde del riñón, más o menos. Y ven ustedes por dentro que tienen la vía colectora, miren, ¿sí? Se encuentra todo dilatado, ¿no? Esta imagen anecogénica, miren, todo dilatado. Pues aquí esto es la dilatación de la piel renal. Y si ustedes ven acá, parece que acaba acá, parece que no sigue, ¿no? Parece que no sigue. Puede ser un defecto de un corte de la imagen, o puede ser que en verdad se detenga acá la imagen y que no siga dilatando. Siempre vean la foto, siempre vean la imagen ecográfica también, no solamente el informe del colega radiólogo, siempre vean ustedes también las imágenes. Entonces, hidrofrosis en niños. Ya hicimos todo el siguiente paquete, el siguiente los exámenes, como la cistografía, nos quedamos con este diagnóstico. Ahora hacemos el siguiente examen de elección, es básicamente el test de medicina nuclear, ¿sí? Para ver si está obstruido o no. Hay que hacer un examen propio funcional de esto, ¿no? Entonces, se hace en este caso, una gamografía renal con test de furosemida, ¿ya? Entonces, se tendría que dar un radiotrazador a la vía venosa, ¿no? A veces el paciente va a filtrar el riñón, ese radiotrazador, y va a pintar la vía colectora, ¿no? Se va a filtrar a la pelvis del riñón el radiotrazador, ¿sí? Se va a llenar, porque está normal la filtración, no hay problema, y luego tiene que usar la pelvis, ¿sí? Entonces, aquí usamos la furosemida para ver el vaciamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando la pelvis se acumula de la orina con el radiotrazador, vemos en esta imagen, por ejemplo, acá, en la imagen número 2, en la imagen número 2, ¿ya? Ven acá cómo en este lado del riñón derecho, por ejemplo, el riñón derecho almacena la orina, ¿sí?
almacena la orina, el lado derecho, llega un punto, le ponen acá la furosemida, aquí está en segunda furosemida, pero la pelvis no se vacía, no se vacía, no elimina la orina, miren, se acumula el tallo trazador y sigue ahí. Puede entrar el riñón sano, el lado izquierdo, por ejemplo, se va acumulando el trazador, se acumula en la pelvis, le ponen la furosemida y orina, y desciende todo el contraste que está en la pelvis, ¿sí? Hay una curva de descenso, ¿no? Este examen es el que nos va a definir si está obstruido o no la unión piel-ureteral, ¿ya? La gamografía con test de furosemida. Entonces, como comentamos, con esto tenemos el diagnóstico definitivo y si el paciente es sintomático, se tiene que operar. Tiene que hacer la cirugía, ¿no? Si hay dolor, hematuria, sangrado, forma litiasis, ¿sí? Imaginemos que el paciente no tiene ninguna molestia, está asintomático, fue un hallazgo nada más, ¿no? Un niño de 2, 3, 4 años, ¿no? Normal, desarrollo psicomotor, motor y social adecuado, hace una ecografía por otro motivo, ¿sí? Por un motivo de búsqueda abdominal, por ejemplo, y le encuentran hidronefrosis, ¿no? En ese lado. Entra estudio por urología, hacen todo, y llegamos a este punto. Imaginemos que, por ejemplo, acá vamos a ver, según el tallo trazador, cada riñón, cuánto contribuye a la función renal total. Acá, por ejemplo, vamos a ver eso acá. ¿Ya? Contribución. ¿Sí? Si toda la función renal fuera 100%, por ejemplo, vemos acá que el riñón izquierdo, ¿sí? Aporta 66 y el derecho aporta 33, ¿sí? En este caso, a pesar de que el niño esté asintomático sin ninguna intercurrencia normal, también tendría que entrar a una eventual cirugía porque ya la función diferencial entre ambos es más de 20. Los riñones nunca pues trabajan al mismo nivel. De una función renal de 100% en global, los riñones no trabajan 50-50, ¿ok? Uno trabaja más que otro, puede ser 55-45, ¿no? Puede ser 52-48, ¿sí? Están en ese rango. Pero si esto ya es más de 20 de diferencia, estamos entrando en un rango ya patológico. Entonces, aquí también, en este caso, ameritaría una cirugía. Si la función diferencial fuera, como les comento, 45-55 y está asintomático, la función diferencial no es más de 20, entonces podríamos al paciente mantenerlo en observación. Esto es lo que decía esta tablita, ¿no? La cirugía, si es que la función diferencial de uno es menor del 40% o en este caso en el seguimiento empieza a disminuir, ¿no? ¿Ya? Entonces, si la función diferencial es 45-55, por ejemplo, sin síntomas, podemos mantener el seguimiento, pero un seguimiento controlado, ¿no? Si esta diferencial empieza a aumentar, o sea, la función del riñón afectado empieza a disminuir, habría ahí en ese caso que sí, eventualmente hacer una cirugía. Pero si no, solamente seguimiento, ¿ya? Seguimiento. Vamos a ver en esta imagen para que quede un poco más claro. En la siguiente imagen, acá. Muy bien. Nuevamente, no, miren, la función relativa, este es un informe de cómo nos envía medicina nuclear. La función renal relativa. Vean que el lado izquierdo 60 y el derecho 40, ¿no? Ya tiene 40, entonces ya una diferencial de 20%. Entonces acá probablemente entremos a cirugía. Vean cómo el lado derecho, en este caso, acumula el tallo trazador, ¿no? Y vean que en la imagen inferior, que es con el gráfico de la diuresis de la pelvis, vean acá el lado izquierdo en azul, ¿no? Izquierdo acá en azul, cómo llena la pelvis y aplican el diurético de la furosemida y esa pelvis se vacía, ¿no? Y orina. ¿Sí? Pero por el contrario, el lado enfermo, el lado que tiene la obstrucción, demora, ¿no? No hay un vacío. Ponen la furosemida y no orina, no vacía, se sigue acumulando, ¿sí? Hay un problema ahí, hay una obstrucción ahí.
Entonces, esta es la gráfica típica del examen de medicina nuclear, ¿ya? Este examen es la gamografía renal con test de furosemida, ¿no? Donde se evalúa exactamente ese tipo de grado de obstrucción. Muy bien, muy bien. Denme un minuto, chicos, un minuto. Entonces acá vemos, por ejemplo, una imagen de una cirugía, fotos de una cirugía, ¿ya? Normalmente la incisión, el abordaje de esto, depende mucho de la edad, ¿no? Del paciente. Si es antes de los 2 años de edad, haces un abordaje lumbar posterior. Si es niño pequeño, un abordaje anterior abdominal, como en esta imagen, y si es adulto, se hace por lumbotomía. Esta imagen es de un niño pequeño, ven acá la incisión, va a ser de la costilla número 12, ¿no? De la costilla, toca la costilla número 12, de ese borde hacia adelante, ¿no? De la 11, 12 hacia adelante, ¿ya? Entonces, esa es la zona de la cirugía. Ya se borra el fulmo inferior porque queremos justamente ubicar la pelvis, ¿no? Del riñón. Cuando hacen la cirugía, ven acá la siguiente imagen, ven acá el riñón, el riñón, ¿ya? Y ven acá la pelvis del riñón. Ven acá la pelvis. La pelvis renal y ven acá el uréter. ¿Sí? Entonces aquí está el detalle. Ven esta pelvis que está aparentemente dilatada, ¿sí? Y aquí está el uréter normal y acá aparentemente está la obstrucción. Entonces en la cirugía se tiene que extirpar esta zona obstruida, se reseca, se hace una anastomosis nuevamente entre el uréter y la pelvis, ¿no? Y se hace una plastía de la pelvis, ¿no? La cirugía es una pieloplastia desmembrada, ¿ya? Esa es la cirugía estándar que se hace, la pieloplastia desmembrada, ¿ya? Ven acá la imagen, vamos a ver acá la imagen también de la cirugía. Ven acá la pelvis, amarillo, ven acá la pelvis, ven acá la pelvis del riñón y acá el uréter, ¿no? Y acá ya se separó, ¿no? Acá tiene un asa con un lazo, ya se pudo separar esta zona, ¿no? Esa zona es la que se va a resecar. Esta zona de acá se reseca, se estirpa, sale esa zona. Y el segmento que queda se hace una anastomosis entre dos segmentos que quedan, entre la pelvis y el uréter, ¿ya? Se hace la cirugía a ese nivel. Se hace ahí la reconstrucción de esa zona, ¿ya? Como ven en la imagen acá, acá el uréter ya se ha espatulado, ¿no? Se ha aperturado para la anastomosis nueva que se está haciendo, ¿ya? Acá vamos a tratar de hacer un dibujo acá. Si este fuera los cálices y este fuera la pelvis dilatada, ¿no? La unión está acá, entonces se reseca como quedamos la zona afectada, la zona enferma, ¿no? Que uno ya cuando examina en vivo lo nota, ¿no? Esta zona de acá es la zona que se debe eliminar. La zona restante, la zona que queda, se hace una anastomosis nuevamente, se unen ambos extremos. Los segmentos que quedan se hacen una anastomosis entre el uréter, pero espatulando el uréter y la pelvis. Y como la pelvis a veces está dilatada, la pelvis está ensanchada por la obstrucción crónica en este paciente, hay que tratar de reducir ese volumen de pelvis, ¿ya? Se reduce la pelvis. ¿Por qué? Porque después de esa apariencia hinchada, se puede también funcionar como un reservorio o puede en el seguimiento dar la imagen falsa de que aún sigue dilatado. Entonces, la pelvis también se hay que hacer una pieloplastia. Básicamente consiste en retirar cierto segmento, ¿sí? La parte dilatada y prácticamente para moldear la pelvis, ¿no? Pues una pieloplastia.
¿ya? Moldear la pelvis nuevamente. Básicamente en eso consiste la cirugía. Paciente pediátrico queda con un catéter interno, queda con un doble J, queda con un tutor uretral para que le dé tiempo a que cicatrice la nueva unión, la sutura, ¿sí? Para que pueda cicatrizar tranquilamente. Se deja un catéter entre 4 a 6 semanas, a veces se deja 6 semanas de catéter doble J y ya después se le retira al paciente, ¿no? Catéter 2, 6 semanas y después se le retira. Este abordaje puede ser hecho de forma abierta, como ven en la imagen, la forma tradicional, puede ser realizada también de forma laparoscópica, ¿sí? Laparoscópica también, o también puede ser hecha, bueno, actualmente existe incluso la cirugía laparoscópica asistida por robot, ¿no? También, bueno, también es una forma de hacerse, ¿ya? Acá ven en esta imagen, la continuación, acá ven el uréter que está acá y acá está la pelvis, ¿sí? Están haciendo la sutura y queda el tutor interno, ¿no? Queda con el tutor interno, como ven acá. En este caso están dejando un tutor, un doble J, dejando un tutor, ¿sí? Si se dan cuenta, está por dentro del uréter, va hasta la vejiga, para permitir el paso libre de la orina, ¿no? Y no esté en contacto con la zona de la sutura. Y acá, bueno, ya termina la cirugía y bueno, ya termina con el drenaje hacia afuera. Esa es la idea del manejo de la obstrucción pilureteral. A forma de resumen, recuerden, ¿no? Habitualmente prenatal o postnatal. Nos manejamos en etapa postnatal nosotros. Vean, si es sintomático, tienes que ir a cirugía. Sintomático, hematuria, dolor, cálculo, masa palpable, ¿sí? Va a cirugía. Si fuera sintomático, depende de la función renal diferencial. Si es de 20 a más, así esté sintomático, tendría que ir a cirugía también. Si fuera menos de 20, está sintomático, mantenga en seguimiento, controles cada 3 meses, ¿sí? Luego 6 meses. Pero aquí viene acá el otro detalle, como les comenté, ¿no? Imaginemos que tenemos un paciente que venga, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? Venga a la región, a sus controles, tiene una función, por ejemplo, no sé, podemos ponerle de ejemplo 55, 55, luego el otro control está en 58, 42, está en ese rango, ¿no? Está ahí por llegar al límite, entonces, pues, y si sabes que el paciente posiblemente no vuelva después, ¿sí? Sabes que difícilmente va a venir porque viven lejos, los papás no tienen los medios para traerlos a los niños, eventualmente podrías entrar en una cirugía de forma anticipada, ¿no? ¿Ya? A veces nos ha pasado que los pacientes están en seguimiento, ¿sí? 45, 55, así, y a veces también, por ejemplo, bueno, en el seguro social, si el papá pierde el trabajo, la mamá pierde el trabajo, el niño pierde el seguro con el tiempo, ¿sí? Entonces también a veces los papás te dicen, doctor, voy a perder mi seguro, ya no estoy trabajando, mi niño tiene este problema, y también entramos a superarlo antes. Pero como les digo, eso ya no son netamente indicaciones clínicas, médicas, sino son indicaciones donde ya es un manejo distinto, ¿no? Como les comenté previamente, ¿no? Básicamente podríamos tenerlo en este punto, de pobre comprensión familiar, entre comillas, ¿no? Pero lo estrictamente clínico médico es lo que estamos comentando, ¿no? Sintomáticos o asintomáticos con función diferencial de más de 20. Muy bien. El siguiente punto de la nefrosis, de donde puede encontrar dilatación del uréter, ¿no? Y en este caso de la pelvis y el uréter, es en los casos de la obstrucción de la unión urétero-vesical. El problema está en la zona distal. El problema está aquí, de la unión. ¿Ya? Acá es el problema, ¿no? Y acá también es el problema. Entonces, aquí el principio de manejo es similar a lo que hemos conversado de la unión, ¿no? Del otro tema. Los principios sí son similares, es el mismo manejo, ¿ya? A la obstrucción de la unión piel-ureteral. Igual, ¿no? Hay que ver la función diferencial, si está sintomático o no está sintomático y todo eso, ¿sí? Acá se hace un reimplante ureteral, cual se retira el segmento afectado,
que la zona distal, pero acá se cree que es un segmento adinámico que no se contrae, que no permite avanzar la orina, ¿sí? La orina no cae por gravedad de la pelvis a la vejiga, ¿no? El uréter también se contrae, repta, tiene capas musculares que hacen que funcionen como un bolo, ¿sí? ¿Ya? No, no es que baje por gravedad tampoco, chicos, ¿ya? Solamente eso ya lo han revisado. O sea, en este caso se hace un reimplante, ¿sí? Ese cemento se elimina y el uréter nuevamente viene hacia acá y se implanta nuevamente acá a nivel de la vejiga, ¿sí? Entonces parte ya, el cemento dañado ya se iba a eliminar, ¿ya? Los principios del manejo son similares a la obstrucción de la unión piel-uretral, a lo que estábamos conversando, ¿sí? Ahí es el manejo a ese nivel, es similar con la gamografía, con la ecografía, con todo lo demás. Muy bien, pasamos a otro tema de hidronefrosis. Recuerden que estamos viendo todo lo que es hidronefrosis como hallazgo, ya sea sintomático o asintomático. Muy bien, entonces hablamos de los casos de duplicación ureteral. Casos de duplicación. Pueden ser duplicaciones ureterales completas o incompletas, ¿no? Básicamente. Aquí, cuando hablamos de hidronefrosis, vamos al área de duplicación ureteral completa. O sea, en ese riñón drenan por dos uréteres. O sea, el paciente en realidad tiene tres uréteres, ¿no? ¿Ya? Básicamente es eso. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? La gráfica, para que lo entiendan mejor. Vean cómo está el riñón acá, el parénquima renal, y cómo es drenado por dos vías colectoras. Es drenado por dos uréteres, uno y dos. Entonces, entonces ambos, cuando llegan a la vejiga, compiten por el espacio propio, ¿sí? Entonces, aquí hay una norma, hay una ley, hay una regla que se cumple, que se aplica para los casos de duplicación ureteral completa, ¿ya? Solo se cumple ahí cuando la duplicación es completa, ¿sí? Existe una regla que implantan. ¿Qué dice esta regla? Nos dice que el polo superior, ¿sí? El polo superior, por ejemplo, en este caso el número 1, porque en el polo superior del riñón, tiene más riesgo de obstruirse, ¿ya? Y está asociado a ureterocele, que justamente es aquel defecto que causa la obstrucción de este uréter, asociado a ureterocele. Mientras que la porción inferior, ¿sí? O sea, ¿no? Lo que darían a la parte inferior, la parte normal, por decirlo así, este, desemboca de forma normal, se podría decir, pero más hacia afuera, lo cual hace que este lado tenga mayor riesgo de flujo vesiculolateral, ¿ya? Entonces, eso es la regla de Weichert-Meyer para casos de duplicación ureteral completa. El polo superior más propenso a obstruirse, más propenso a hacer hidronefrosis porque hay asociado hay un uterocele que lo obstruye, y el polo inferior es más propenso al reflujo ureteral, ¿ya? Esto básicamente nos dice la regla de Weichert-Meyer, que se cumple. Cada vez que vemos un paciente con útero completo, ya uno tiene que aplicar esta norma, esta regla. ¿Qué casos más se pueden confundir con hidronefrosis? Se pueden confundir ciertamente de forma llamativa. Podemos encontrar, por ejemplo, los casos de enfermedad multiquística. Vemos estas imágenes, por ejemplo, que hay riñones multiquísticos, ¿no? Entonces, en la ecografía pueden ver también este tipo de imágenes, ¿sí? Uno puede pensar que son hidronefrosis, puede pensar que este es un poquito de parénquima, esto es dilatación de las vías, ¿sí? Se puede confundir, pero son básicamente riñones multiquísticos, ¿ya? Son enfermedades renales multiquísticas. Los pacientes, aparte de tener dilatación de vía colectora, los riñones, el parénquima, son zonas displásicas, las células son displásicas, igual este riñón a veces no tiene función, no importa en la función renal, ¿ya? A veces pasa eso.
Otro tema importante, que esto sí es quizás el tema, el punto más serio, porque requiere una atención urgente aquí, son las valvas de uretra posterior, ¿ya? Esta patología cursa con dilatación de ambas vías colectoras, cursa con ambos uréteres, ambas pelvis renales dilatadas, como ven en esta imagen. Sistema normal, un sistema con valvas de uretra posterior, ¿sí? Vean cómo está todo dilatado los uréteres y la pelvis, ¿sí? Incluso la vejiga se dilata, la vejiga, y dilata la prostática, miren acá. Incluso también se dilata la uretra prostática, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ven en la imagen, en la imagen prenatal, que el paciente, el feto, ya tiene incluso hasta una megavejiga, hace retención urinaria, ¿sí? Porque esa vejiga no puede evacuarse de forma normal, porque hay una obstrucción a nivel distal, en este caso las valvas de uretra posterior. Entonces la orina no puede vaciarse, la orina queda atrapada, por decirlo así, queda un residuo miccional, por decirlo así, y esto causa dilatación retrógrada, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿ya? Vamos a ver acá, por ejemplo, más imágenes. Aquí. La fisiopatología es similar a la cuando existe una obstrucción infravesical, ¿sí? Recuerden que en este caso la vejiga va a tratar de compensar, va a tratar de poder vencer la obstrucción. La vejiga entonces se hipertrofia la vejiga. La vejiga se va a hipertrofiar con la idea de vencer esta obstrucción, ¿no? A las válvulas. Eventualmente no va a poder vencer este problema, se dilata y de forma pasiva hay también hidrouretronefrosis, como ven acá, ¿sí? Y afectación renal. Entonces, este problema es, desde la etapa prenatal se manifiesta ese problema, ¿ya? Depende del grado de severidad. Hay niños muy severos que entran ¿no? con problemas de, de, de oligohidramnios. Por ejemplo, vamos a ver en esta imagen de acá, en esta segunda etapa de ya de nacido, se podría decir, vean en la citografía de la vejiga, vean cómo están dilatados todo el riñón, toda la pelvis renal. Acá también se ve dilatados los uréteres, la pelvis y los cálices, ¿sí? Incluso está dilatado la uretra prostática. Vean cómo está dilatada la uretra prostática. Estación completa, ¿no? Estación completa de toda la vía urinaria. En la ecografía también ven la estación completa de la parte del riñón, de la vejiga, incluso la uretra prostática. Este es el examen que normalmente pedimos en etapa postnatal. Pedimos una cisto-uretrografía y se ve la imagen que están viendo, ¿no? La vejiga y cómo la uretra prostática está dilatada. Y vean cómo es el chorro urinario, el chorro miccional, ¿eh? Delgado. Igual acá, vejiga y la uretra prostática dilatada. Endoscópicamente, bueno, acá hay otra, vejiga y uretra prostática dilatada. ¿Ya? Entonces, la cisto-uretrografía nos permite ver este tipo de hallazgos. Aquí pueden verla endoscópicamente, ¿no? Cómo está, ¿no? La vejiga, el previo a la vejiga, ¿no? La obstrucción. Entonces, esto amerita un tratamiento endoscópico, ¿no? Actualmente esto se hace con, bueno, si es que tienen a la mano, se hace con energía láser. El láser hace ablación de las valvas, en este caso, ¿sí? Antes se hacía con energía monopolar, con electrodos, ¿sí? Que se puede integrar este tipo de tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la parte prenatal se puede hacer un manejo temprano también. Por ejemplo, cuando el diagnóstico es en etapa prenatal, lo que se hace habitualmente es una creación de una fístula vesicomniótica, ¿sí? Para que pueda llenar ya la vejiga frente al espacio amniótico, ¿sí? Directamente, ¿no? Ya no por la vía urinaria normal, por decirlo así, ¿ya? Ese es el tratamiento incluso prenatal, que básicamente lo hacen los médicos de medicina fetal, ¿no? No es algo que lo haga el urólogo, ya es el manejo del médico especialista de medicina por medicina fetal. Pero eso es habitualmente lo que se hace, el shunt vesicomniótico. Eso es lo más frecuente para realizar.
Si es hecho el diagnóstico en una etapa postnatal, ya nacido, ¿no? La primera semana de vida, un poco más grandecito, tratar de vencer la obstrucción. Por ejemplo, ¿cómo cateterizándolo? Con una sondita. Como si fuera un paciente prostático, entre comillas, ¿no? Cateterizándolo. Tratar las infecciones, estabilizarlo, ¿sí? Y después entrar una fulguración de las valvas, ¿no? Fulguración cistoscópica por vía enduretral. Puede ser con láser o con energía térmica. Y ya cuando el diagnóstico ya es muy tardío, bueno, ya se asocia en este caso a complicaciones tardías propias de esta valva. Puede haber reflujo vesicolateral, hay la llamada vejiga valvular, quiere decir vejiga dañada por las válvulas, valvular, eso es una vejiga neurogénica, ¿no? Entre comillas, por todo esto. Y también podemos encontrar enfermedad renal crónica, ¿sí? Enfermedad renal crónica. Los pacientes con este tipo de patología muchas veces llegan a la diálisis a etapas tempranas de la vida, ¿no? ¿Ya? El otro punto es hablar del reflujo vesicoureteral, ¿sí? Como comentamos al inicio, la orina del uréter de la vejiga y de la vejiga por el uréter no tiene por qué retornar, porque hay un mecanismo antirreflujo propio, fisiológico y anatómico ahí, ¿ya? Pero en esta patología este mecanismo antirreflujo está dañado, ¿ya? Vamos a verlo más adelante. Entonces puede haber reflujo vesicoureteral. Esto básicamente se clasifica mediante un examen de una videocistourografía con contraste en la vejiga. Se clasifica en 5 grados, ¿sí? Del 1 al 5, como pueden verlo ahí. Grado 1, básicamente el contraste llega hacia el uréter, ¿sí? Pero no pinta más de la vía colectora propia como la pelvis o los cálices. En el grado 2, el contraste, o sea, el reflujo sí llega en este caso a la pelvis y los uréteres, pero sin causar dilatación, ¿sí? Y grado 3 llega y causa dilatación de leve a moderada, ¿ya? Los cálices empiezan levemente a deformarse, ¿sí? Los fornix, a nivel de los fornix. En grado 4 ya es moderada, los uréteres se asoma cierta tortuosidad. Y en grado 5 ya es una dilatación grosera, ¿no? El uréter está tortuoso, ¿sí? Todo en este caso las impresiones papilares están todas eh, obliteradas, ¿no? Están dilatadas. ¿Por qué nos preocupa esto del reflujo? ¿Por qué? Porque, como les comenté, puede haber orina contaminada que regresiona hacia el riñón y puede causar infección urinaria y sobre todo puede causar pielonefritis. Pielonefritis, a esta etapa de la vida temprana, nos puede dar cicatrices renales, ¿no? Entonces, una cicatriz renal es que decir que este riñón está perdiendo masa parenquimal funcionante. Por lo tanto, puede haber con el tiempo enfermedad renal crónica, ¿sí? Y todas las consecuencias, por ejemplo, hipertensión, disfunción de la masa renal, disminución, proteinuria, enfermedad renal crónica, ¿no? Todo lo que puedan relacionarse a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Pues es importante detectar esto y manejarlo. ¿Ya? Antes, ¿por qué causaba daño renal? Entonces, hace tiempo atrás se planteaba el mecanismo del martillo, ¿no? Donde pensaba que la orina que refluía al uréter golpeaba el parénquima, los cálices, había un daño por esa presión, pero ahora se sabe que es por propio de la infección, ¿ya? Del propio de la infección. Por eso que dejamos antibiótico profilaxis, o sea, va a haber reflujo, va a haber la misma presión, pero queremos evitar la infección. Con eso vamos a prever que no tengan cicatrices renales, ¿sí? Vemos acá estas imágenes de imágenes por videocisturografía. Vemos acá la vejiga, vemos los uréteres y vemos cómo está hasta la pelvis, ¿no? ¿No? Acá tenemos un grado bilateral, pero no es uniforme y disparejo, pero es bilateral. Aquí también, vejiga, todo como ese lado está todo dilatado, el otro lado está negativo. Acá están ambos lados, están dilatados, ambos lados, pero en distinto grado de afectación. Vean cómo en uno tiene dilatado las pelvis y los cálices también se están deformando. Vean acá. En otro lado no, se mantiene su forma aguda.
¿sí? Entonces puede haber bilateral o unilateral, ¿no? En grado del 1 al 5, como comentamos. Existe normalmente esto de acá, que es el mecanismo antirreflujo. Básicamente porque el uréter ingresa a la vejiga de forma oblicua, pasa por la parte muscular de la vejiga, entonces esto proporciona fijación, ¿sí? Y además debe haber una buena longitud de mucosa. Vamos a ver acá. Debe haber una buena longitud de mucosa, ¿ya? Para evitar el reflujo. Vemos acá, por ejemplo, si tiene una adecuada longitud y está a buena distancia, no hay reflujo. Intermedia, posible reflujo, y si está muy lateral, ¿no? Ya hay reflujo, ¿sí? Se dice que esta distancia del túnel submucoso en relación al uréter, en relación al diámetro del uréter, debe estar de 1 a 4, 1 a 5 aproximadamente, para tener un buen mecanismo antirreflujo, ¿ya? Depende mucho del diámetro del uréter. Lo siguiente es, bueno, seguimos con reflujo. El reflujo, muchachos, dijimos que existen del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5, pero mientras sea de menor grado, entre comillas, es más benigno y tiene más chance de poder desaparecer, de poder haber una resolución espontánea de este reflujo, ¿sí? Por ejemplo, el grado 1, y la mayoría, a 3 años de seguimiento, en la mayoría puedes tener una resolución espontánea, 87%. Y grado 2, 65, grado 3, 53, y así va bajando, ¿no? Básicamente la idea es la siguiente: a menor grado, más chance de tener resolución espontánea. El niño va a crecer, la longitud, ¿se acuerdan que comentamos? La longitud del túnel submucoso también se va a elongar, ¿no? Entonces eso puede proporcionar una mejor soporte ahí y evita ese flujo. Entonces, mientras menor sea el grado, existen más chances de hacer una resolución del reflujo, ¿ya? Espontáneamente. Pero eso no quita que igual hay que mantenerlos con antibiótico profilaxis, ¿ya? Importantísimo evitar los episodios de pielonefritis. Acá en la imagen, nuevamente para que recuerden, el uréter tiene esta porción, su mucosa, ¿sí? El túnel submucoso, previo a la llegada al trígono, y tiene una porción intramural, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a aprender el manejo del reflujo vesiculolateral? ¿Cómo vamos a manejar esto? Como dijimos, hay una chance importante de una resolución espontánea del reflujo. Depende de la edad del paciente y el seguimiento. Entonces, mientras el niño sea menor, sea más pequeño, el grado sea menor, podemos estar ante este caso, que puede haber solamente una resolución espontánea. Entonces, depende de la edad y el grado. Depende también el niño si tiene o no infecciones, ¿sí? Depende si hay una cicatriz renal, cómo está la función renal, hay una proteinuria y todo es una función renal, ¿sí? Y el manejo del medicamento, ¿no? Si el paciente es alérgico a tales medicamentos, no lo toleran, no hay un siguiente efecto de la parte profiláctica, quizás también manejarlo de forma antes que operarlo antes. Depende de muchas cosas. Nosotros básicamente cuando tenemos un paciente con infección urinaria y sospechamos del flujo vesículo-uretral en niños, toma la sospecha, el paciente debe seguir con antibiótico profilaxis, ¿ya? Hasta saber si hay o no hay mediante una cistografía. Pero debe seguir. La idea es de que el paciente siga en profilaxis, mantengan a los niños en profilaxis. Infección urinaria, paciente de 2 años, de 1 año, ¿sí? Y sospechas de un reflujo, le pides una ecografía y hidronefrosis, ¿no? Con todo el uréter dilatado, manténganlo con antibióticos hasta saber bien la causa, ¿ya? Y luego, si es que se decide mejor conservador, o sea, pensamos que este paciente pueda esta hidronefrosis tener una resolución espontánea, desaparecer por unos años, igual se debe continuar con antibiótico profilaxis. O sea, aquí es importante eso, ¿ya? Importante eso.
¿Cuándo se operan? ¿Cuándo más o menos deberíamos a estos pacientes operarlos? Estas son algunas indicaciones, ¿no? Generales. Miren, por ejemplo, infecciones a pesar de un manejo antibiótico correcto, a pesar de la profilaxis. Frente a la profilaxis, igual nos hacen infecciones altas, infecciones, antibióticos. Ahí en este paciente o la familia no maneja bien la parte antibiótica, hay dificultad en conseguirlo, ¿no? Entonces, ahí no hay una conformidad del tumor, ya también puede ofrecer un tratamiento más invasivo. Reflujos de grado 4 y 5, ¿no? Eso de todas maneras. Y más si es que tiene cicatriz renal, ahí no hay vuelta que darle, ¿ya? Si este riñón, por ejemplo, no crece, ¿sí? De acuerdo a su edad, su percentil para la edad del niño, falla en el crecimiento renal también. O si tenía una cicatriz, le haces un tiempo, tiene otra cicatriz nueva, ni modo operarlo. Deterioro de la función renal, también operarlo, ¿ya? El reflujo de anemias congénitas, hay ni vuelta que darle. En niñas en pubertad, también. Todo esto amerita cirugía. Las niñas en pubertad, bueno, ya están entrando en una etapa más de adolescencia y luego de adultez, y bueno, una mujer adulta habitualmente puede tener una etapa puede quedar embarazada y si tienen reflujo o más antes tienen reflujo, pues puede ser muy, muy problemático el manejo en estas etapas. ¿Cómo hacemos este tipo de manejo, no? ¿Cómo hacemos el procedimiento quirúrgico para los pacientes con reflujo vesicolateral? ¿Sí? Hay varias formas. Hay una forma endoscópica, una forma ¿no? de manejo endoscópico. Hay un reimplante intravesical, hay un reimplante extravesical. Incluso también se puede de forma laparoscópica también. ¿Sí? Por ejemplo, vemos acá un manejo intravesical. Intravesical, vamos a ver. ¿Cómo estamos acá? Esto es la cara interna de la vejiga, esta es la mucosa vesical, ¿ya? Esta es la cara interna. Aquí la vejiga ya está abierta, está aperturada ya. Esta es la mucosa vesical. La vejiga ya está aperturada ya, abierta por la mitad, en dos valvas, por decirlo así, ¿ya? Y acá este es el uréter. El uréter. Y esto encima que está acá es la parte de la mucosa. Todo esto, toda la zona de la mucosa ureteral. O sea, acá está elongando. Si se dan cuenta, está ganando espacio. Está haciendo que el túnel submucoso sea más largo, ¿sí? Está ganando espacio para que el túnel, como digo, sea más largo y ayude al mecanismo de reflujo, ayude al mecanismo antirreflujo, se vea reforzado. Abajo nuevamente ven la mucosa, el ureter ya está implantado, ven acá, está con sus tutores, su doble J tutor, y está con los puntos del caso unido, ¿no? El ureter está debajo de la mucosa, ya está ya reimplantado, ¿ya? Ese es el manejo, se podría decir, intravesical. Hay también un manejo también extravesical, como acá. Extravesical no se abre la vejiga, no se apertura la vejiga, todo es por fuera básicamente. Vean acá, esta es la serosa de la vejiga, esto es por fuera de la vejiga, por serosa. Ven este puntito, este bultito de acá, este es solamente la mucosa vesical que está indemne y esto ya es por dentro del contenido de la vejiga, orina o agua, si es que la han llenado con cloruro o destilada. Acá ven nuevamente, este es solamente la mucosa vesical. Estamos viendo desde afuera, esta es la mucosa vesical. Esas son fibras musculares de la vejiga, ¿no? Fibras musculares, ¿sí? Acá ven nuevamente la mucosa vesical y acá ven nuevamente las fibras. Y se hace acá el reimplante, ¿no? Vean, acá se va a hacer el reimplante, acá entra la boca del uréter, acá, por decirlo así. Acá entra la boca del uréter, se descansa sobre este espacio, sobre la puerta submucosa, y el tejido muscular se pone encima para protegerlo, ¿no? Entonces toda esta parte muscular se van a mostrar encima de esto, por ejemplo acá. Esto, vamos a ver, la parte muscular con la parte muscular. Esta parte es la parte externa, acá está la serosila muscular, y aquí está el uréter, como les comenté, que se está implantando ahí, ¿no? Este es el uréter. Está nuevamente implantando ahí. Este es un abordaje extravesical, ¿ya? Puede haber abordaje intravesical o abordaje extravesical. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el abordaje
intravesical, que es básicamente el clásico es el sting, ¿no? El abón, ¿no? Tipo una picadura. Vamos a ver acá. Consiste en esto, es endoscópicamente con una citoscopía al niño, ese es el uréter, el meato ureteral, y uno coloca la aguja a las 6 horas, si fuera a las 6 del reloj, más o menos, tomando en relación el meato. Se implanta ahí, justo debajo de la entrada al uréter. ¿Sí? Entra el espacio de la submucosa, esta aguja ya viene marcada ya hasta dónde ingresar, y una vez que ha ingresado, como en este corte, seguir la sustancia acá, sustancia antirreflujo. Entonces, esto va a ocluir parcialmente el uréter, ¿ya? Para evitar que haya un reflujo. Acá está la sustancia que se aplicó y esto obstruye el uréter parcialmente, ¿no? Evitando el reflujo, ¿ya? No lo va a estrechar, pero hay que ponerle la cantidad exacta, ¿no? Y en la posición. Puede causar obstrucción, puede, pero casos raros y además la sustancia no migra, pero con el tiempo se llega el cuerpo a metabolizarlo y todo eso, pero no va a migrar. Acá vean acá el uréter, ven, ¿sí? Acá ven otro uréter, en otro meato, y acá con la aguja a las 6 horas introducen ¿no? El material, ¿no? Miren, aquí está, es un ejemplo de cómo está quedando, ¿no? Normalmente queda como un volcán, más o menos. El meato queda hacia arriba levantado como un volcán. Esto es en cuanto a lo que es el reflujo vesicoureteral, ¿ya? Reflujo vesicoureteral. Entonces, ¿cuándo indicamos estas cirugías? Actualmente cuando es de grados bajos hasta 3, podemos hacer endoscópicamente, se puede intentar. Un grado 2, un grado 3, ¿no? Si el grado es mayor, si es grado 4, grado 5, hacemos una cirugía ya sea intra o extravesical, ya sea abierta o laparoscópica, ¿sí? Pero son grados menores, ahí sí podemos intentar un manejo endoscópico conservador con 1 o 2. A veces los pacientes operados de forma abierta podrían hasta quedarnos con un grado 2, por ejemplo, de un grado 5. Lo operaron muy bien, pero quedó todavía con reflujo grado 2, por ejemplo, no hizo nuevamente el reflujo en ese grado 2 o grado 3. Pues ahí puedes ponerle también un poco de sustancia antirreflujo, ¿sí? Igual, un paciente con grado 4, no lo operan de forma transvesical, no fue muy bien que digamos, hizo recurrencia de reflujo en grado 2 y sigue con infección, entonces le puedes hacer, en vez de reoperarlo, puedes poner sustancia antirreflujo, ¿sí? Entonces, esas son más o menos el manejo. Este, infecciones urinarias en pacientes pediátricos. Después de una infección urinaria en un niño, sobre todo si es febril, porque febril indica que está haciendo pielonefritis, el niño debe recibir antibiótico profilaxis hasta que se evalúe de forma completa la vía urinaria, ¿no? Y se haya descartado que exista reflujo vesicoureteral, ¿ya? ¿Qué antibióticos se sugieren o se recomiendan para pacientes pediátricos como profilaxis? Tenemos este grupo de medicamentos: cefalexina, amoxicilina, nitrofurantoína o trimethoprim sulfametoxazol en la dosis que venga, ¿sí? Básicamente es un cuarto de la dosis terapéutica, ¿no? Básicamente es un cuarto de la dosis terapéutica, ¿ya? Muy bien. En pacientes, ¿no? Con ITU febril, recuerden que el fiebre es más indicativo de una pielonefritis, ¿sí? Entonces esos niños igual estudiarlo, ¿no? Nos llega un paciente de 2 años, 1 año, pediátrico, y ya que he hecho ITU febril, hay que estudiarlo, hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿ya? Por ejemplo, empezamos con una ecografía a mano siempre, ¿sí? Sospechamos o no del reflujo. Vamos por acá, hacemos una ecografía, Bueno, puede ser que en la ecografía no haya nada que se encuentre, todo esté normal, ¿sí? Entonces, si fuera un varón y además de 1 año de edad, en este caso,
hay que hacerle imágenes si es que vuelve a ser la infección, si no en seguimiento. Si fuera, en este caso, el sexo femenino, en este caso, ¿no? Nuestro paciente, es que hay reflujo, hacer test de medicina nuclear, ¿ya? Recuerden que el varón de alguna manera es menos propenso a hacer ictus, ¿sí? Infecciones urinarias, mucho menos propenso por la uretra, la longitud de la uretra, ¿no? Pero antes del año de vida el riesgo es muy similar. Si es que hay sospecha de reflujo vesicoureteral, ¿no? O pielonefritis, también hacer un examen de una videocistourografía. Si existe dilatación amplia del tracto urinario, ¿sí? Superior, hay, ¿no? Bueno, hay infección, todo, depende, bueno, se maneja esto de infección, mejora y todo, y se hace nuevamente una videocistourografía, ¿ya? Bueno, si no mejora la infección, bueno, hay que derivar, pues hay que sacar quizás una pielostomía, sacar la pus hacia afuera, sacar la orina por un drenaje externo. Pero la idea siempre va a ser descartar un reflujo vesicoureteral, ¿no? Recuerda que estamos diciendo que causa cicatriz anal y eso a la larga nos va a traer consecuencias. Muy bien, entonces aquí hemos tratado de ver todo lo que es la parte superior, ¿no? Del uréter, hidronefrosis, los uréteres, ¿no? Un poco de, en este caso, de infecciones urinarias. Y vamos ahora a hablar de la parte de la vejiga, disfunciones neurovesicales, funciones neurovesicales, ¿ya? Por ejemplo, los niños, cuando pensamos que tienen un problema de la vejiga, los niños, cuando puede haber un problema funcional de la vejiga, cuando hay defectos del tubo neural, hay malformaciones anorrectales, ¿sí? Hay, bueno, hubo uretra posterior, hay reflujo de alto grado en neonatos, puede causar una energía neurogénica con reflujo, ¿no? Puede disfunción esfinteriana, en este caso neurogénica y no neurogénica, ¿sí? Es todo aquello que, sobre todo, defectos del tubo neural, médula anclada, ¿no? Espina bífida, miedo meningocele, espina bífida oculta, todos esos problemas no causan disfunciones neurovesicales, ¿ya? Neurovesicales. Habitualmente, muchachos, para que un niño o una persona orine, se puede decir miccione, salga el flujo urinario adecuado, eh, cuentan en el varón, por ejemplo, en forma general, si fuera varón el paciente, tres cosas, ¿no? Que el conducto no esté obstruido, obviamente, ¿sí? Que tenga un buen motor, una buena vejiga que se esté contrayendo bien, ¿sí? Y lo tercero, que haya una buena coordinación entre el esfínter y la vejiga, ¿sí? Por ejemplo, cuando el paciente micciona, cuando la vejiga se va a contraer para orinar, el esfínter se debe relajar, se debe aperturar, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno hace electromiografía, vamos a ver acá, cuando uno hace electromiografía, en este caso, en los pruebas de urodinamia, el tono del esfínter, del piso pélvico, en la zona muscular del esfínter, el músculo no está totalmente contraído, no está duro y tampoco está totalmente relajado. Tiene cierta una tonicidad que se grafica en electromiografía con las agujas, por ejemplo, ¿no? Ahí. Si uno aprieta de forma consciente, aprieta la parte pélvica, el esfínter, por ejemplo, cuando uno orina y corta la orina, se vuelve mucho más intenso y grafica la máquina mayor tono, ¿sí? Cuando el paciente va a orinar, se relaja todo ese esfínter y el tono baja y es mínimo, ¿no? Incluso plano, incluso es plano, incluso hay una etapa de silencio electromiográfico. Entonces, así más o menos funciona el esfínter. Entonces, eso es lo normal. Entonces, cuando hay disfunciones neurovesicales, ¿sí? Esta coordinación entre el detrusor y el esfínter no se da. O sea, el paciente puede ser que orine y el esfínter esté cerrado, esté contraído. Entonces, hay un problema serio ahí. ¿Cómo se va a vaciar la vejiga así? Va a haber aumento de presión intravesical, puede haber reflujo hacia los juguetes, ¿sí? Ahí viene un montón de problemas. Pero justamente esta es la idea del manejo. El tono, como les repito, no está flácido ni continuo, normalmente tiene cierto tono, como ven en la imagen número uno. Si alguien contrae, dos y tres cuando alguien orina. En estos niños no sucede esto. Puede haber, no hay el silencio circulatorio, ¿ya? No hay. Siempre está contraído o si él mantiene ese tono y ahí, como digo, vienen los problemas neuromusicales, ¿sí?
Todos los pacientes que tengan anomalías, ¿no? Por ejemplo, de la columna, dijimos nerviosos, malformaciones anorrectales, todos tienen que ser monitorizados de forma periódica. Puede haber una disfunción neurovesical ahí, ¿ya? El problema de esto es de que va a causar daño renal. Causa daño renal, falla renal crónica y con el tiempo de diálisis. Todo lo que hacemos acá, todo lo que hacemos básicamente en esta parte de la urología es evitar que este paciente llegue a una falla renal, pues, ¿no? Y haga falla renal y llegue a la diálisis. Si tiene signos de disfunción vesical, ¿no? Neurovesical, empezar manejo temprano. Y exámenes que se pueden usar, por ejemplo, ultrasonido, cistografía, medicina nuclear, urodinamia, por ejemplo. ¿Sí? Urodinamia ya cuando pienses que hay un problema del esfínter ahí, puedes realizarlo, urodinamia con electromiografía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el manejo conservador? Básicamente, en niños empezamos con el cateterismo vesical. Si existe un defecto propio del tubo neural, y hay una vejiga neurogénica, disfunción neurovesical, neuroesfinteriana, vesicoesfinteriana, ¿no? De causa neurológica, como les comenté, ese esfínter ya no se va, no se coordina ese esfínter. El paciente va a orinar y el esfínter no está cerrado, va a orinar despacio, lento y va a tener orina atrapada dentro de la vejiga, que va a llevar a hacer infecciones urinarias, cálculos en vejiga, y lo otro es que si el esfínter está más cerrado, aumenta mucho la presión intravesical y esa presión se traslada hacia los uréteres, vence el mecanismo antirreflujo y provoca reflujo vesicoureteral y las demás consecuencias que estamos comentando. Entonces, la idea es acá evacuar la orina de forma periódica, con cateterismo intermitente en los niños. Cada 6 u 8 horas se le pone una sondita por la uretra para evacuar la orina que está quedando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el manejo conservador, el cateterismo intermitente en estos niños, cateterizarse. Ahora, lamentablemente, pues, si esto no funciona, ¿no? No funciona, se empieza yo con manejos más invasivos. Por ejemplo, o el paciente también a veces también crece, ¿no? Va a tener una vida escolar, va a llegar a la escuela, entonces el niñito en la escuela, pues, no va a estar caracterizándose por la zona genital, le va a causar más incomodidad, más dolor, va a ser mucho más difícil, entonces hacemos un cateterismo por conductos cateterizables. En este caso, por una apéndice, lo que llamamos una vesicostomía, una apendicovesicostomía, ven acá, vamos a ver acá, esas cosas son cirugías mucho más complejas, ¿ya? La vejiga y el apéndice. Igual de que el niño o el paciente joven, por ejemplo, se esté poniendo una sonda por la zona genital hasta la vejiga y después la orina, se pone acá, por ejemplo, esta es la vejiga, y ven acá cómo está el apéndice, ¿sí? Con su meso, con su parte vascular conservada, y esta boca se le coloca a nivel del ombligo, como ven acá. Entonces el niño ya, eh, ¿no? Está en su actividad, en las clases, la paciente joven, entonces, casi un tiempo se caracteriza solamente por el ombligo nada más, ya no por la zona genital, ¿ya? Entonces, es una forma de cateterismo. Otra forma que se puede hacer para reducir la presión dentro de la vejiga, porque la presión dentro de la vejiga es la que va a dañar el riñón. Se amplía la vejiga con intestino. Vamos a ver acá, ampliación de vejiga. Esta es la vejiga y acá tienes un pedazo de intestino de ileón terminal, y se amplía la vejiga con un pedazo de intestino, ¿sí? Todo con la idea de ¿qué? De disminuir las presiones intravesicales. Recuerden que si el suelo se contrae, el fin de estar cerrado, la presión va a aumentar mucho dentro de la vejiga y eso va a afectar negativamente al riñón. Entonces, la idea es reducir las presiones intravesicales. Cateterismo o ampliación vesical, incluso ambas también se pueden dar en pacientes. Se puede hacer ampliación vesical más cateterismo, ¿ya? Bueno, por ejemplo, como caso, ¿no? Como caso típico, por ejemplo, los pacientes nos llegan a edad pediátrica, ¿sí? Antecedente de espina bífida, mielomeningocele, normalmente lo manda el pediatra o lo manda el colega de neuro cirugía, a veces nos mandan los neurocirujanos, paciente que nació con este tipo de defecto del tubo neural, ¿sí? Puede tener historias recurrentes de ITU, ¿sí? El paciente puede tener también estreñimiento crónico, puede ser parapléjico, ¿sí? Pero también podría tener una afectación renal poca o aún conservada, ¿no? Entonces,
las imágenes ahí, por ejemplo, nos ayudan bastante a ver eso, qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que encontramos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, vean las imágenes de la ecografía. Estamos viendo las imágenes de la ecografía aquí, por ejemplo, vean el riñón cómo está dilatado en esta pacientita. Miren el riñón y ven por dentro cómo está dilatado la vía colectora propia, ¿no? ¿Vean? ¿Eh? Ahí. Vean acá también, aquí está el riñón y vean cómo está acá dilatado los uréteres, ¿sí? El uréter está dilatado, incluso la pelvis, los cálices, están una obstrucción infradistal. En otra imagen también, similar. Cuando uno ve esto, uno se asusta ya porque ya este riñón ya está siendo muy afectado. Riñones, está muy cerca y acá, vean igual, siempre vean las imágenes, siempre chicos vean la foto. Cualquier ecografía que les envíen, vean las imágenes, vean la foto siempre. Dilatado, incluso dilatado el uréter también hasta acá. ¿Ven cómo es el uréter dilatado? ¿Eh? Y en la cistografía ven cómo se ve la vejiga en estos casos, ¿no? En difusiones neurovesicales. Vean la vejiga, vean cómo están los límites, los bordes, miren cómo están, no están finos como en otro tipo, como el que hemos visto antes, ¿sí? Miren, ven, no están finos, están fractuosos, vejigas neurogénicas, ¿no? Vejigas ya con daño neurológico, ¿no? Lamentablemente el manejo ahí, el daño ya está hecho, parte neurológica no vamos a poder reconstruir ahí. Lo que se hace es tratar de que las presiones en la vejiga sean mínimas, ya para evitar el daño renal. Entonces, todo lo que hacemos acá es con eso, con ese objetivo, con esa idea de disminuir las presiones de la vejiga, el vaciado o el almacenamiento, cateterismo, drenaje, ampliación vesical, todo es con esa idea. Puede haber también disfunciones propias miccionales sin necesidad de tener vejigas neurogénicas. Por ejemplo, en este caso, ejemplos nada más para comentarlo, porque ya son algo más, más complejo, por decirlo así. Dentro del tema son, por ejemplo, vejigas perezosas, disfunciones vesículo-esfinterianas no neurogénicas, pseudoincontinencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Cuando hay vejiga perezosa, cuando el paciente va al baño a orinar, el paciente pediátrico va a orinar al día, 3 veces o hasta menos, o 2 veces en todo el día, una vez en todo el día, ¿sí? Tiene que usar, muchas veces, tiene que pujar, lo que no es normal, tiene que usar su masa, la masa abdominal, los músculos de masa abdominal para poder orinar. Puede haber estreñimiento, puede haber infecciones recurrentes, ¿sí? En este caso, el chorro es intermitente y no puede vaciarse la vejiga de forma completa. Lo otro es lo que comentamos previamente, la vejiga con disfunción vesícula no neurogénica. Es similar a la anterior, pero en este caso el paciente ha aprendido ¿no? Ha aprendido de forma inconsciente a cerrar el esfínter a veces. Cierra el esfínter y no llega a vaciar completamente. No existe acá ningún problema neurológico, ¿ya? En estos casos, en la parte nerviosa, las conexiones están muy bien, pero es el esfínter que no se abre. A veces se plantea que es propio un paciente que se reprime, es un problema más hasta psicológico, se podría decir, pero también se ve en esos casos. En estos casos es similar al detrusor, ¿no? A la disinergia del esfínter detrusor. O sea, va a haber una, un flujo lento, atrapado, crecido alto miccional, ¿sí? Va a haber todo lo que hemos comentado previamente. Lo otro que es pseudoincontinencia. Esto básicamente conocido como la micción vaginal. ¿Sí? Acá toda la vía, básicamente se ve esto en niñas, ¿ah? Toda la vía urinaria está ok, toda la vía genital está ok, sino que la paciente, la niña, al momento de miccionar, a veces comprime las piernas de forma inconsciente y la orina puede quedar atrapada en el vestíbulo, en los labios y acumularse en la parte del canal vaginal. Después de miccionar la niña, se levanta, camina y va a seguir goteando la parte vaginal.
¿sí? Entonces es una pseudoincontinencia. Y cuando hacemos los estudios de imágenes, en este caso, por radiología, vean cómo está, ¿no? Cómo la orina se está quedando en el canal vaginal, ¿no? En el canal vaginal y de ahí va a seguir escapando, goteando, ¿ya? Acá no hay ningún problema anatómico ni estructural, ¿ya? Y en la pseudoincontinencia, en la micción vaginal, totalmente normal la vía urinaria, la vía nerviosa, la vía geniturinaria. Es un problema aprendido de comportamiento acá, ¿ya? Pero eso no lo sabemos hasta poder pues, hacer los exámenes, buscar la causa, ¿no? A veces nos viene solamente la niña con incontinencia, uno busca por todos lados y al final se da cuenta que es una pseudoincontinencia, ¿no? Pero es un mecanismo de descarte, ¿ya? Al final. El otro que comentamos, las disfunciones no neurogénicas, igual como les comenté, el esfínter no se relaja cuando el paciente orina, a la contracción de la vejiga, del fluxor, el esfínter no se relaja, no se apertura, eso es una disinergia vésico-esfinteriana, ¿ya? También hay de origen no neurogénico, entonces acá no sabemos la causa exacta, en verdad. Aquí toda la vía nerviosa está ok, como le dije, toda la vía urinaria también está bien, pero el esfínter es el problema y no sabemos por qué. Entonces se le puso este nombre, ¿no? Disfunción vésico-esfinteriana no neurogénica, ¿ya? Este síndrome básicamente consta de una triada de incontinencia, infección urinaria y de estreñimiento. Puede haber incontinencia, ¿sí? Y el manejo depende de la severidad de estos pacientes. La severidad puede ser muy variable, ¿verdad? Desde solamente síntomas leves, incontinencia diurna, hasta reflujos severos con falla renal crónica. Es un rango muy amplio de síntomas y manifestaciones que puedan haber. En este caso, el estudio urodinámico nos ayuda a llegar al diagnóstico, ¿sí? Urodinamia más electromiografía. Y el espectro de tratamiento depende, pues, de la gravedad, de la severidad de los síntomas, ¿no? Puede ir de terapia conductual en casos leves hasta cirugías complejas, como comentamos antes, ampliación de vejiga con cateterismo, todo ese tipo de manejo cuando el caso lo amerite, ¿ya? Y cuando el caso lo amerite, cuando hay ya reflujo severo, mucha presión intravesical que daña toda la vía urinaria superior. El otro punto que nos toca comentar es básicamente la enuresis nocturna, ¿sí? En este caso, esta es una micción involuntaria de los niños durante el sueño. Básicamente se define como al menos 3 veces en una semana y en niños menores, perdón, mayores de 5 años, ¿sí? Pero en estos niños, en ausencia de defectos, ¿no? Congénitos o adquiridos de la vía nerviosa central, ¿sí? Antes de los 5 años no podemos hacer este diagnóstico, ¿ok? Vamos a ver. De forma general, se dice que el 15% de todos los niños a los 5 años puede tener enuresis nocturna. La incidencia va disminuyendo con el tiempo, baja. El 2% tiene aún a los 15 años, puede tener enuresis nocturna. En la edad adulta, ¿no? Hasta el 1% puede tener enuresis nocturna, ¿sí? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué esto podría suceder? ¿Sí? Hay dos grupos que tratan de explicar esto, dos tipos de patologías. Una poliuria nocturna, una poliuria durante el sueño, donde el cuerpo produce o el riñón filtra más, o sea, hay más producción de orina durante el sueño, ¿sí? Y lo otro es que la vejiga tiene una capacidad disminuida, tiene una capacidad por debajo de lo normal para su edad, para la edad del niño. Entonces, ambos problemas de ser una poliuria nocturna o una reducida capacidad vesical hacen que la vejiga se llene mucho más rápido, ¿sí? ¿No? Entonces, el paciente se llena la vejiga, por ejemplo, pero se puede despertar e ir al baño a orinar, el paciente tiene el diagnóstico de nocturia, ¿sí? Si el paciente no se puede levantar o se levanta, pero ya le venció la orina, le ganó, nos vamos por neurosis nocturna, ¿sí? Pero vean que ambos están muy relacionados, o sea, estos dos grupos, ¿no? O hay mayor producción de orina durante el sueño o es una vejiga de capacidad disminuida, ¿ya?
Aquí hay que tener un manejo con los papás también, explicarles y motivar al paciente, ¿sí? Lo que debemos también es buscar o evaluar si es monosintomático o es multisintomático el paciente. Por ejemplo, si solamente es propiamente neurosis nocturna, si solamente es eso nada más, o hay otros tipos de síntomas más, como urgencia miccional, urgencia diurnia, incontinencia, algo mucho más complejo, un multisintomático, versus solamente el monosintomático, ¿ya? Hay que ver que tenga una anatomía normal, o sea, hay que excluir ese tipo de causas, hay que buscar si no tienen una forma orgánica, o sea, son diagnósticos de exclusión, hay que excluir eventualmente otro tipo de causas, ver que toda parte anatómica esté ok, esté conservada, la parte psicomotora del desarrollo, ver que haya normalidades anatómicas, funcionales a nivel genital, ¿sí? A nivel lumbar, no haya médula oculta, médula anclada, ¿sí? No haya ningún tipo de esos problemas, ¿ya? Hay que también descartar que no haya, como le dije, si es mono o polisintomático, ver si no hay incontinencia diurna, ¿sí? Si no hay constipación y todo ese tipo de molestias, ¿ya? Y si fuera solamente, en este caso, si fuera polisintomático, manejo de la nocturia y manejo de la disfunción miccional. Si solamente es monosintomático, si su capacidad vesical es pequeña, vamos a dar oxibutinina con desmopresina. Más, ¿no? Modificación de la conducta y poner una alarma, o, ¿no? Hacer una vibración para despertar al niño. Si la capacidad de vejiga es normal, desmopresina, ¿ya? Con modificaciones de la conducta. Este es más o menos el manejo en este caso, ¿sí? Este cuadrito nos ayuda al manejo de la neurosis nocturna. Como le digo, importa mucho poder al niño colocarlo, posicionarlo en un paciente que es mono o es polisintomático, ¿ya? Muy bien. Ya estamos terminando. Falta poco, chicos. Entonces, miren, hemos visto lo que es la parte biodermal superior, los uréteres, hemos visto problemas en la vejiga, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la parte de genitales externos. Básicamente, hipospadia y epispadia son anormalidades del desarrollo, en este caso, de la parte distal del pene y uretra, ¿no? Hipospadia básicamente porque el método uretral se encuentra inferior, ¿no? En una posición ventral del pene y por el otro lado epispadia por encima. ¿Sí? Son básicamente defectos de la migración y la apertura. Algo más frecuente que sí vamos a tomarle más tiempo acá es el testículo no palpable. No palpable, no se toca. Por ejemplo, esta normalidad congénita es la más frecuente del tráctico genitourinario. ¿Ya? El descenso en estos casos espontáneo a pesar de que del nacimiento, por ejemplo, nació y no preparó un testículo, pero puede tener un descenso espontáneo todavía, entre los 4 y 6 meses de vida del nacimiento, ¿sí? Se dice que esto puede también persistir al año de edad, ¿no? Entre 0,8 a 2%. Predomina en el lado izquierdo, ¿sí? De todos los que no se palpan, la mitad, hasta un poco más de la mitad, son intraabdominales, o están en el canal inguinal o están en el borde del año inguinal. El 20% sí no está ausente, el paciente nació con un solo testículo, y en un 30% son atróficos o son rudimentarios, no van a tener mayor función. Acá. ¿Cuándo se operan los niños con un testículo no palpable? ¿Cuándo debemos operarlos? Dijimos que entre los 4 y 6 meses de vida se puede todavía esperar un descenso espontáneo. Entonces, después de los 6 meses de vida, ya deberíamos pensar, ya debemos ir planificando una eventual cirugía, ¿ya? Lo ideal es antes del año, antes de 18 meses de vida. En ese rango está, entre los 6 meses a 12 a 18 meses de. Habitualmente los operamos después del año, ¿ya? Para que gane peso y todo, y tenga más de 10 kilos, porque hace la anestesia te piden esas cosas. Entonces, habitualmente al año, pero ese es el rango, hasta un año, hasta 18 meses de vida. Ahora, otra cosa que se dice, que se recomienda, es que el potencial fértil de ese testículo, o sea, de ese testículo, eh, es bueno, o sea, se mantiene cuando la cirugía se hace antes del año de edad, ¿sí? Se conserva de alguna manera el potencial fértil testicular, ¿ya? Ahora, el crecimiento de las células germinales y tubulares se reduce en testículos hiperquímicos después de 2 años de vida.
¿no? Si bien esto es la etapa más recomendada ¿cómo se llama? De la cirugía, uno puede operar a los niños, o sea, uno puede hacer el censo testicular, la cirugía, hasta una etapa prepuberal, en verdad, ¿sí? Se pasa a una etapa prepuberal, pero esta es la edad recomendada, esa es la intervención que se debe hacer después, esto ya es tardío ya. Ahora, si el paciente tiene un testículo no palpable unilateral, o sea, tiene el otro testículo sano, se puede decir en su lugar, como en desarrollo testicular, su tasa de paternidad es similar a la población varón normal, población adulta normal, no hay ningún problema. Con un solo testículo va a no haber temas de paternidad, ¿ya? Es normal, ¿no? Eso no le va a afectar, es la capacidad de poder fecundar o la capacidad de ser papá de este paciente. Ahora, si es que ya tiene ambos testículos no palpables, o sea, de forma bilateral, ahí sí la incidencia de infertilidad va a ser mucho más, 50 al 90%, ¿ya? Ahora, la orquiopexia antes de los 12 meses de edad del niño mejora el crecimiento testicular, mejora el crecimiento de esa zona testicular, mejora el desarrollo testicular. Que mientras más antes sea mejor. Tienes chance hasta, idealmente hasta esa edad, o si no se pudo haber hecho, hasta la etapa prepuberal. Después ya no tiene sentido. A ver, testículo no palpable y riesgo de cáncer. ¿Qué cosa lo que podemos comentar acá? La orquiopexia antes de la pubertad, con 13 años más o menos, puede reducir el riesgo de cáncer testicular, ¿ya? Pero igual, el manejo antes de los 13 años de edad, ya existe riesgo, ¿ah? O sea, acá como ven, puede reducir, no es que lo va a aparecer. Igual existe el riesgo ya de formar un cáncer testicular, por lo tanto, ese paciente está en seguimiento. Él tiene que saber que él tiene que hacerse una autoexploración, ¿no? Pacientes a veces los operan de 10, 11 años, 12 años, pues hay que ser el papá o la mamá que el niño se aprenda a autoexplorar según de controles, ¿no? Hasta que el niño ya pueda hacer una autoexploración, porque tiene chance de hacer cáncer testicular, ¿ya? Ahora, si es que es después de la etapa de los 13 años, ya el riesgo es mucho mayor, más de 5 de riesgo relativo. Después de la etapa post, o sea, si el niño ya viene con 16, 17 años, ¿no? Ya es un adolescente, ya hace casi otros 17, 16, ya tiene desarrollos caracteres sexuales secundarios y hay vello púbico, todo eso, ya en verdad retirar el testículo, ¿no? El testículo que está en retirarlo, sacarlo. Bueno, siempre y cuando el otro lado esté sano, ¿no? Pues ya se recomendaría extirpación de ese testículo, ¿ya? Porque ya el riesgo de cáncer va a ser mucho mayor y posiblemente no ofrezca beneficios ¿no? En cuanto a la fertilidad en este paciente, ¿ya? Muy bien. Testículos no palpables y torsión testicular. Es un tema que ustedes lo han hecho en el seminario del sábado. Pues torsión testicular es mucho más común en testículos no descendidos respecto a los de ubicación escrotal. Ahora, la posibilidad de rescate en esos testículos es nula, menor, mucho menos que los testículos normales. A veces ha pasado que nos vienen pacientes que tienen con dolor inguinal, masa en la zona inguinal y dolor intenso. Entonces, hacen ecografía, sospechan de hernia, ¿no? Encarcelados, ¿no? Entonces, ecográficamente, entran a sala, a una cirugía y encuentran un testículo torcido en la zona inguinal. Ya nos llaman a los urólogos, ¿no? A veces ha pasado un par de veces. Entonces sí se ve eso, se ve esos casos. Lo otro, testículo no palpable e imágenes. ¿Qué no es acerca de las imágenes? ¿Se le puede hacer una ecografía, una tomografía, una resonancia? Vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Como un resumen. La ecografía, en verdad, ha demostrado tener baja sensibilidad y especificidad para este tipo de diagnósticos. La tomografía y la resonancia tienen altos costos. Muchas veces el niño requiere ser anestesiado para hacerse la imagen. Y la sensibilidad también la resonancia es alrededor del 62%. Ahora, las imágenes de por sí no cambian el manejo clínico que va a tener el paciente, ¿ya? Por eso que muchas veces algunas recomendaciones de algunas guías internacionales no recomiendan estudiar imágenes en estos casos. El testículo puede estar en la parte ectópica, ¿no? O sea, o no, básicamente también podemos encontrar testículos
por ejemplo, superficiales ectópicos en las glandas escrotales, perineales, ¿sí? En lugares ectópicos, ¿ya? No en lugares que deberían seguir su descenso anatómico. Este cuadro nos resume muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un paciente con testículo no palpable, ¿sí? Cuando nació, por ejemplo, nació baloncito el niño, lo examinan y un solo testículo palpable, el otro no se palpa. Entonces hay que esperar 4 a 6 semanas, perdón, 4 a 6 meses para su descenso espontáneo, ¿no? Ahora, si el niño ya lleva una etapa postpuberal, ahí sí hay que considerar osteectomía, si el otro lado es normal, ¿ya? Y evaluar también posiciones ectópicas también. Por eso que esto no está en una posición habitual de la zona de descenso, ectópicos, suprapúbico, femoral, contralateral, ¿sí? Hay que ver que también el niño, en este caso, si tiene testículos bilaterales que ambos no se palpan ambos, ¿sí? O unilateral, ¿sí? Que en este caso tenga genitales ambiguos, ¿sí? Excluir que el paciente no vaya a ser que tenga una hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser fetos, en este caso femeninos, que han estado expuestos a este tipo de patología y han hecho clitoromegalia y fusión de los labios mayores, ¿no? Entonces hay que hacerle cariotipos en estos pacientes, ¿no? En este caso, el rol del manejo hormonal, actualmente se sabe que no tiene rol. Antes se decía que es bueno dar testosterona para que el cordón crezca y aumente la tasa de descenso, pero actualmente sabemos que no juega ningún rol importante, ¿ya? Entonces, si el niño testículo no palpable, la cirugía la dijimos entre el año de vida y 18 meses, ¿sí? Básicamente a esa edad. Entonces, el paciente, obviamente, como es pediátrico, chicos, denme un minuto, un minuto. Muy bien. Entonces, al niño, antes de la cirugía, bueno, lo anestesian, ¿verdad? Entonces, hay que examinarlo bajo anestesia. El niño se relaja, se pone suave y todo cae. Hay que examinarlo. A veces la ecografía también, a veces nosotros nos mandan, ¿no? A veces, antes de ir al urólogo, el pediatra o otro médico ya le pide una ecografía. La ecografía te dice que testículo en canal inguinal, te dice la ecografía, porque lo encontró, ¿no? Lo informó así. Pero el niño pues está inquieto, ¿no? Tú lo examina una persona que es desconocida, en un ambiente quizás frío, no es cálido, se mueve, el niño se contrae, el testículo se asciende, o sea, no, es un poco complicado ahí. Por ejemplo, cuando se le va a hacer la cirugía, por ejemplo, después de examinar bajo anestesia, ¿ya? Entonces, de todo el grupo de pacientes que no eran palpables, 18% ya son palpables, ¿ya? Se hacen palpables, solamente con anestesia general, ¿no? El paciente se relaja, se pone suave, se palpó. Entonces ahí cuando se palpa, ya hacerle pues la pexia en este caso, ¿no? Normal, pexiado a la zona escrotal. ¿Ya? Muy bien. A veces en este caso, anestesia y entramos a una cirugía. Ahí entramos a explorar el canal inguinal y todo lo demás. A veces encontramos que el testículo ya es histológicamente, o sea, es muy pequeño, es una lentejita, o sea, ya no tiene función, no se ha desarrollado bien, ha quedado atrapado en su desarrollo, ¿no? No migró. Entonces, ahí, por ejemplo, ese testículo ya no va a funcionar igual, no es que ya perdió mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Uno lo examina, ¿no? Entonces, cuando se explora la parte del escroto y lo va a examinar el paciente, ya si vemos que es algo totalmente atrófico, y hay que proseguir solamente con el retiro de ese testículo, ¿no? De ese testículo, ¿ya? Porque no va a tener ningún tipo de función ni apoyo, e incluso puede con el tiempo ocasionar cáncer, ¿no? Recuerden que hay un riesgo de cáncer por la degeneración de este tipo de células, ¿ya? Este, con el testículo ya es claramente no palpable, no es, ¿no? Hacemos exploración inguinal, ¿ya? Inguinal o exploración abdominal también se puede hacer.
¿sí? Si es exploración inguinal, encontramos el testículo. Si no hay testículo en el canal inguinal, tampoco está el cordón, ¿no? No hay nada que nos haga sospechar de que esté por ahí. Pasamos a una exploración abdominal, ¿ya? Peritoneal, abierta o laparoscópica. Si es un testículo, ¿no? Como digo, atrófico, nudo, ¿no? Pero se encuentra el cordón espermático todavía remanente, o sea, si ha descendido y quizás ha desaparecido en ese lugar, se retiran y se manda, como les dije, no tiene mayor función, se manda al estudio patológico, ¿ya? Si es que el testículo está dentro del canal inguinal, ¿no? ¿Sí? Y ustedes examinan que tiene un tamaño adecuado para la edad del niño, un desarrollo adecuado, y proceden con la pexia, ¿no? Proceden con la pexia. Del otro lado tenemos una exploración abdominal, que actualmente se hace con la paroscopía, ¿no? La paroscopía, ¿ya? Por ejemplo, se busca los vasos ciegos finales a nivel inguinal, no hay, laparoscópicamente se busca a nivel de la cavidad abdominal. Se busca los conductos hasta dónde drena, hacia dónde va el anillo inguinal externo, perdón, el interno dentro de la cavidad, y de esa manera se busca. A veces uno busca en el canal inguinal, no encuentra en nivel abdominal, inguinal, en, pues, no hay cordón, no hay vaso que acompañe ese cordón, probablemente sea un paciente que solo nació con un solo testículo, nada más, que también se puede encontrar, ¿ah? También se puede encontrar, ¿sí? Lo que es importante que recuerden son esos, ¿no? A veces vienen los papás, la mamá preocupada, lo envían antes, y recuerden que se puede esperar hasta 4 o 6 meses que haya un proceso espontáneo, ¿sí? Después de eso ya hay que ir hablando, preguntar sobre planear una cirugía al año, ¿no? Que gane buen peso el paciente y operarlo al año, ¿ya? Si ya pasó la etapa postpuberal, retirarlo. Yo un tiempo cuando acabé la residencia médica en especialidad, trabajé en provincia. En provincia sí he visto pacientes, sobre todo un par, y adultos, 30, 35 años, con un testículo palpable, estaba en la zona inguinal y nunca había descendido, ¿no? Entonces se habla con el paciente, se explicó todas esas cosas jóvenes y van a cirugía. Incluso tuve un también más joven, de 22, también en el canal inguinal. Cuando ya son postpuberales y están en una zona alta, no ha descendido, mejor es retirarlo. O sea, eso tiene que quedar, eso siempre es como consejo primordial. Lo resto ya va a ser más exploración física, ¿no? Bajo anestesia, exploración quirúrgica, ¿no? Pero ustedes deben saber eso. Darse un tiempo, hasta los 6 meses que puede descender y después de la postpuberal ya mejor retirarlo. Muy bien. El último punto, el último tema para acabar la clase, ¿ya? Acerca de fimosis y parafimosis. Bueno, básicamente el desarrollo del prepucio es mucha relación con la parte del pene, proviene del tubérculo genital. El prepucio aparece a la octava semana de gestación, ¿sí? Se desarrolla máximo hasta las 6 semanas de gestación y inicialmente están fusionados, se fusionan el glande y el prepucio, ¿sí? Al nacimiento no existe espacio prepucial en la mayoría de niños, en casi todos los niños. A los 6 meses solamente un quinto de ellos son retráctiles, 20%, al año la mitad son retráctiles, a los 3 años el 90% son retráctiles, ¿sí? Entonces, si el paciente, por ejemplo, a los 5, 6 meses, 7 meses, 6 meses está todavía con el testículo no retráctil, perdón, con el prepucio, puede decir, es parte de su desarrollo postnatal, ¿no? ¿Ya? O sea, no hay que acelerarse tampoco en esta etapa. Otra cosa que hay que recordar para los niños y decirle a los familiares es del esmegma, ¿no? Es el recambio, es que esto es producto del recambio celular, de la porción interna del prepucio en combinación con, ¿no? Con sebo, de la glándula de Tyson, de las perlas, ¿no? Estas zonas son llamadas las perlas blancas, redondas de Tyson, son estos tipo de que asemejan lesiones acá. En algunos casos puede haber hipertrofia de este tipo de glándulas, ¿ya? A veces me viene a consulta adolescentes con hipertrofia pensando que son verrugas genitales, ¿ya? Pero son fisiológicas. ¿Cuál es la función de este tipo de glándula? Proteger y lubricar el espacio prepucial. Muy bien, fimosis. Básicamente fimosis como definición es la dificultad o incapacidad, imposibilidad de retraer el prepucio sobre el glande.
ser congénito, nació así, puede ser adquirido por inflamaciones, por traumatismos, ¿no? Directos, por inflamación como tipo balanopostitis crónicas, ¿sí? En diabéticos sobre todo, o congénitos. Se clasifican en 4 grados básicamente, ¿ya? De grado 1 al grado 4. ¿Sí? El grado 1 básicamente es aquella fimosis que permite retraer completamente el prepucio, salvo, ¿no? La parte que puede haber un anillo fibrótico al borde del prepucio, un anillo que lo estenosa un poco, pero se puede retraer. En el grado 2 es factible la retracción, pero parcialmente, ¿ya? Dejando ver una parte de glande, no totalmente, solamente una parte de glande. En el grado 3 se puede retraer el prepucio, pero solo se puede el meato, nada más. En el grado 4 es un grado severo donde ya, el cual es difícil retraer, ¿no? El prepucio no es retráctil, ¿no? Entonces, tiene otro grado de fimosis, ¿ya? Muy bien. Ven acá unas imágenes, esto es prácticamente todo, ¿no? Podría decir que esto es un grado 3, por ejemplo, se ve el meato nada más acá. Aquí no se ve ni el meato prácticamente, acá parece que tampoco no se ve el meato. Sí, hay varios tipos de logrados tipos de fimosis, ¿ya? Hasta el año de edad, muchachos, hasta el año de edad, los lactantes tienen una fimosis fisiológica. ¿Sí? Hasta el año es normal, hasta que esté cerrado prácticamente esta zona. Entonces, el prepucio no debe ser forzado a retraerse. A veces la familiar le dice, ¿no?, a la mamá que lo retraiga, que juegue, pero eso no se debe hacer, ¿ya? Ya que esta maniobra puede provocar cicatrices internas, puede desgarrar y hacer cicatrices, ¿sí? Entonces, cosa que ya no se va a poder retraer. Luego, en vez de ser una fimosis fisiológica, va a ser una fimosis patológica. Entonces, evitar ese tipo de retracciones. Entonces, recuerden que hasta el año de edad existe la fimosis fisiológica, ¿sí? Fimosis fisiológica. ¿Cuál es el tratamiento? Manejo médico, cuando en base, en este caso, a cremas y corticoides, ¿no? Para retraer ese tejido, adelgazar el tejido y permitir que se retraiga, ¿ya? Si es que, o las cirugías, pues, ¿no? Circuncisión o postioplastías. Por ejemplo, ¿cuándo se indica cirugías a niños menores de 1 año? Recuerden que dijimos hasta el año puede haber niños con fimosis fisiológica, que no hay que estar tocándolos ni con retracción. Pero ¿cuándo se indica cirugía a menores de 1 año? Infecciones urinarias, balanopostitis, infecciones, parafimosis, ¿sí? Fimosis puntiforme, ¿han visto el grado 4? El grado 3 también, también el grado 4 hay ni vuelta que darle, ¿no? Por razones a veces religiosas, a veces también se puede hacer, pero son indicaciones, ¿no? Que estamos viendo acá, sobre todo infecciones, razones religiosas. Bueno, vamos a hacer acá en este caso la postioplastía, ¿ya? Básicamente en la postioplastía solamente vamos a tratar de cortar o reconstruir el tejido que está constriñendo al eje del pene, al glande. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, se hace una incisión, por ejemplo, en este caso en transverso y se sutura en forma contraria, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para que le dé más espacio y se pueda retraer, como ven acá. Postioplastía. Postioplastía. Pero ya cuando queremos una circuncisión, ¿sí? Se retira básicamente de forma total el prepucio, ¿no? Entonces, al rotarlo parcial puede quedar un pequeño pedazo de protección, pero consiste en el retiro del prepucio, ¿ya? En la circuncisión. En cambio, en la postioplastía no, solamente vas a modificarlo para capturar esa zona de constricción nada más. Parafimosis. En este caso es una situación donde el prepucio, en este caso, queda por detrás, en este caso del glande, y está edematizado. Comprime, en este caso, el glande, causa inflamación, edema, compromiso vascular del glande, ¿sí? Entonces, esto sí puede ser algo urgente, algo peligroso. Es una urgencia quirúrgica, es algo urgente esto de acá, ¿ya? Es una urgencia quirúrgica. En este caso, intentamos hacer una reducción manual de la parafimosis. Y si no se puede, tiene que operarse. Si no se puede, hay que operar a estos pacientitos, ¿ya? Es en este caso, la parafimosis sí puede llevarnos a sala de operaciones. Se puede hacer una urgencia. La parafimosis va a comprimir ahí el glande, poco flujo sanguíneo y puede haber hasta, ¿no?, severamente, ya que nunca hemos visto, pero se escribe hasta necrosis de esa parte del pene, ¿sí? Entonces,
cirugía si es que esto persiste. En parafimosis, básicamente frecuente en niños y jóvenes, personas que tienen sonda, edemas de prepucio, dolor en el prepucio, parte distal del pene, eritemas, escoriaciones o necrosis. Por ejemplo, acá van a ver en esta imagen, a ver, acá, cómo se reduce la parafimosis, ¿no? Vamos a ver. Tienen acá el glande, incluso el glande acá, si pueden verlo, está medio morado, por decirlo así. Ponen en esta posición los dedos y comprimen el glande, ¿no? Tratan de meter el glande por debajo del prepucio. Se comprime, hace que el edema disminuya y se comprime y se reduce, ¿no? Entonces esto va a quedar así en el siguiente paso y finalmente ya, ¿no? El prepucio ya se ha retraído, ¿no? O sea, ya no está retraído, comprimiendo el glande, ¿no? Causando isquemia en el glande, ¿ya? Parafimosis. Si esto no funciona, esta reducción manual no funciona, hacer en sala de operaciones, ¿no? A veces en niños es un poco difícil hacerlo esto, porque tratamos de poner anestesia local. En adultos también ponemos anestesia, a veces bloqueamos el pene para hacer la maniobra, pero que si no funciona esta maniobra, ya habrá que entrar a una cirugía, en este caso de emergencia, ¿no? Muy bien, en parafimosis y fimosis, vamos a comentar lo que puede existir como complicación. Las complicaciones pueden ser desde 0,1 a 35%, son altas, pueden ser muy, muy variables, ¿ya? Si bien parece una cirugía sencilla, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque justamente a veces cosas sencillas nos pueden complicar. Puede ser desde el meato uretral, infecciones de la herida, sangrado, hematoma, hemorragia, puede quedar con pene oculto, puede haber sinequias, ¿sí? Adherencias prepuciales, o puede ser que haya demasiada resección del prepucio y quedar muy corto o tenso el tejido, ¿sí? Puede haber lesión de uretra cuando uno hace la incisión, ¿no? A través del prepucio en la zona ventral del pene, y a veces puede lesionar la uretra, ¿ah? Ha habido casos, úlceras de meato, gangrenas de Fournier, ¿sí? Entonces, puede haber cierto tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, a veces, por más sencillo que sea el procedimiento, siempre hablar con los papás, con la familia, de que no está pues tampoco libre de ningún tipo de problema, no está libre de ningún tipo de complicación que pueda existir, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces esta es la última lámina y acá vamos a terminar la sesión. He tratado de tocar todos los temas que se podían, que estaban en el syllabus. Como ven, es bastante largo, pero yo creo que de forma general hemos tratado de tocar cosas puntuales para no complicar más las cosas. Entonces, esa sería la clase de hoy, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a terminar la clase acá el día de hoy, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.